Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Géminis. Es muy curioso, Géminis, porque me muestra una imagen como que hubiera lo que es un gran río con un puente, pero ese río es como que busca su caudal, como que busca su camino, Géminis. Es como que del inicio de un río inmenso, es como que se divide a muchos ríos pequeños, Géminis. Luego he visto muchos pájaros, muchas aves, mucha nube, Géminis. A veces te pasa, mi querido Géminis, o te preguntas si eso es todo lo que tú tienes que vivir en tu presente. O de repente me dice Richard, a veces quiero hacer un cambio radical en mi vida, empezar otra vez desde cero. Porque recuerda que el agua representa sentimientos y el agua busca su camino, Géminis. Busca su caudal. Es como que, aunque tú de repente, mucha gente dirá, mira Géminis, estás en el país ideal, tienes a tu familia, tienes tu casita, pero es como que tú me dices, Richard, algo en mi corazón, en mi ser me dice que tengo que vivir algo más, Géminis. Hay algo más. Es como que tu alma, como que tu espíritu, de una forma inconsciente, te va enviando un mensaje de lo que tú estás viviendo no es lo último. Hay algo que tienes que vivir, o tienes que hacer un viaje, o tienes que a lo mejor de repente ir en busca del encuentro con una persona, o ir en busca de tu proyecto, de tu sueño, Géminis. Al margen de la edad que tú tengas. Porque hay mucha gente que me dice, Richard, yo ya tengo 70 años. Qué más tengo que vivir? 70 años, cariño, estás joven. Estás jovencita y jovencito. Solo es cuestión que tú tengas ganas, Géminis. Y a lo mejor de repente miran, Richard, pero mi cuerpo ya no da. Es importante que el cuerpo, mira, esto es especialmente para las personas que son muy mayores, ¿no? Es importante que el cuerpo esté siempre en actividad. Es como un carro. Cuando tú a un coche, a un carro, lo dejas mucho tiempo, yo qué sé, en tu almacén o en tu parking, al final esas estructuras metálicas, si no lo dan mantenimiento, un engrase o no lo hacen funcionar, termina oxidándose. Y cuando quieren hacerlo arrancar otra vez, trae problemas. Entonces, es importante que ustedes caminen, es importante que ustedes hagan un poco de deporte, no es necesario que levanten pesos, no, sal a caminar, sal a pasear, ponte tus zapatillas, no me vayas en tacones, Géminis, ¿vale? Richard, antes muerta que sencilla, no, vete en zapatillas. Pero es importante que vosotros entren en lo que es en contacto también con la naturaleza, cariño. Siento que tu alma te está diciendo que tienes que vivir algo más. Hay una historia que todavía tú tienes que vivir en este presente, mi querido Géminis. Vamos a ver signos
Vamos a ver signos, signos, signos. Me sale un Leo, Escorpio, Aries, cierras con un Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales, mi querido Géminis, iniciales. La letra F, la letra G, la letra H, Géminis. El tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del 9 de bastos, cariño. No sé por qué siento, Géminis, es como que tú me dices, Richard, toda mi vida he vivido con limitaciones, siempre de repente he querido hacer un viaje, comprarme algo, tener una vida mejor, pero lamentablemente pues mi pasado, mi infancia, no había muchos recursos. Géminis, mira corazón, yo entiendo que cuando uno es muy jovencito, cuando uno es un niño, pues lamentablemente solamente dependemos de nuestros padres o las personas que están lo que es a nuestro cargo, Géminis. Yo entiendo esto. Pero ahora que tú eres una persona adulta, ahora que tú te puedes valer por ti mismo, ¿por qué no haces aquello que en su momento tú no podías? Como hacer un viaje, como comprarte quizás esa muñeca, ese carro, como comprarte quizás esa ropa que te gusta, o darte un día para ti, Géminis, salir de fiesta, vete lo que es, yo qué sé, al salón de belleza, haz que te hagan un masaje. Ahora puedes, Géminis. ¿Por qué no lo haces? No, Richard, porque ya no tengo ganas, porque ya tengo lo que es una edad. No, nunca pienses así, Géminis. Tú tienes que hacer cosas, porque aquí yo veo, mira, aquí yo veo, Géminis, que muchos de ustedes es como que se hubiera quedado cosas inconclusas en tu vida. Muchos de ustedes, cariño. Mi querido Géminis, mira, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho viajar. Cuando estaba también lo que es en Perú, de vez en cuando me iba a Lima, me iba al norte. Me gustaba desconectar. Ya cuando llegué a lo que es en España, también he viajado por Europa, pero yo siempre como que quería más, pero no podía. No podía, sinceramente. ¿Por qué? Por el trabajo. Solamente me daban, como se dice, una fecha determinada de vacaciones. Pero ahora que yo puedo trabajar en cualquier lugar del mundo, vosotros sois testigos, yo he viajado a Perú 3 veces. Y sé que es dinero, sé que es gasto, pero eso me hace feliz. Ustedes tienen también que hacer esto, Géminis. Tienes que hacer cosas que te hacen feliz. Y no estar siempre diciendo, algún día lo haré, no tengo suerte, no tengo tiempo. Hazlo, Géminis. Hazlo. Si hay algo que te gusta, una zapatilla de marca, yo qué sé, pues cómprate esa zapatilla si tienes ese dinero. Si a lo mejor me dice Richard, me gustaría quedarme lo que es en un hotel, solo. Yo qué sé, que me traigan el desayuno y la comida, tranquilo ahí, mirando la tele, con aire acondicionado. Pues hazlo, Géminis. Parece como que hay muchas cosas pendientes en tu vida. Mientras que tú estás en esta tierra, Géminis, aún tienes tiempo, pero no aplace las cosas. Recuerda lo que he visto con el cuenco tibetano, un gran río, pero que se extiende por muchos caminos. Hay muchas cosas que tú tendrías que vivir, que tendrías que realizar, Géminis. Richard, sinceramente quiero comerme un plato de ceviche, para mí solo, una fuente, pues hazlo. Hazlo. Richard, tengo una edad, pero no sé por qué tengo la necesidad de estar con una persona joven. Pues hazlo, cariño. Mientras esté todo lo que es en la parte legal, hazlo, cariño. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué te limitas? ¿A qué estás esperando, Géminis? ¿A la otra vida? Si vuelves otra vez a la Tierra, no te vas a acordar que tú eras Géminis. Y por último, a lo mejor ya se te acaba tu ciclo y pasas a la parte espiritual. Ya no vas a volver. Tienes que vivir.
Las energías te están diciendo, Géminis, tienes que vivir más. Deja de estar pensando en lo demás. Piensa un poco más en ti, mi cascabel. Piensa un poco más en ti, te dice. Vamos a sacar la carta del 10 de copas, cariño. Esta carta te dice, rompe las cadenas y tienes que ser tú mismo, Géminis. Parece, mi querido Géminis, parece como que tú te cortas, dicen cuando te limitas a hacer muchas cosas por el qué dirán. Richard, y si me juzgan, Richard, y si a lo mejor de repente luego mi entorno me critica, cariño, es tu vida. Es tu vida, cariño. ¿Tú crees que todo el mundo te quiere? No, todo el mundo no te quiere, Géminis. ¿Tú crees que a lo mejor las personas de tu entorno en algún momento no te critican? Seguro que te critican. No vayas a pensar que tú eres santa o santo de devoción. No. Y más eres Géminis, cariño, que eres una persona a veces muy directa. Peor todavía, cariño. Si pudieran quemarte con leña verde, ¿lo van a hacer? Lo van a hacer. Entonces, ¿por qué te preocupa el qué dirán? Porque aquí, ya Richard, pero yo quisiera hacer muchas cosas, pero ¿y si luego me juzgan? Igual te van a juzgar, cariño. ¿Por qué te limitas? Rompe las cadenas y sé tú mismo, te dicen Géminis. Sé tú mismo, corazón. Vamos a continuar. La carta de la luna y la carta de colgado. A veces lo piensas y dices, Richard, lo que tú me estás diciendo muchas veces yo lo pienso, pero luego te quedas como la carta del colgado, cariño. No, mejor lo dejo para otro día, todavía no es momento, el otro año lo voy a hacer. Y así pasan los años, cariño. Si a lo mejor te querías comer un hombre o una mujer, mi querido Géminis, a lo mejor yo que sé, 20 años atrás, ahora te das cuenta, cariño, que ya no puedes cabalgar. Ese es el punto, ya no puedes montar a un caballo, Géminis. ¿Cómo has dejado pasar tanto tiempo, corazón? Por estar esperando el momento ideal, el día ideal. Has dejado pasar mucho tiempo. Un proyecto. Richard, yo siempre he querido ser, yo que sé, cariño, una cocinera profesional. Pero siempre tenía miedo, mejor el otro año, ahora hay crisis, mañana hay pandemia, yo qué sé, cariño. Géminis, corazón. Mira, Géminis, es que no sé qué voy a hacer contigo. Mira, Géminis, yo hice el cambio de YouTube en la pandemia, Géminis. Yo tenía lo que es un trabajo de cocinero estable, con un buen sueldo, y ya estaba adaptado ya. Pero llegó la pandemia, hice el canal y me arriesgué y dejé todo para poner mi tiempo al 100% a YouTube. Y me funcionó, Géminis. Cuando uno tiene ganas, cuando uno tiene voluntad, aunque vea una guerra, uno lo hace, cariño. Las oportunidades están ahí. Ahí están las oportunidades, Géminis. Otra cosa que tú tienes miedo hacer ese cambio. Voy a tomar mi agüita. El vapor me fastidia. Entonces, mi querido Géminis, hazlo, corazón. Hazlo. ¿Por qué dejas pasar tanto tiempo? Tienes tantos sueños, tantos proyectos, pero lo dejas pasar. O si tú quieres hablar con una persona, habla con esa persona. ¿No te va a comer? Al contrario, tú te lo comerás, cariño. No te va a comer. Habla con esa persona. Pero te noto que estás como así. Pareces un pollito asustado, cariño. Me sorprende viniendo de ti, cascabel. Te desconozco, Géminis, porque tú eres una persona de armas tomar. ¿Qué te está pasando? ¿Es el invierno, si estás en Europa o en Estados Unidos? ¿Es el calor, quizás de Latinoamérica? ¿Qué está pasando, cascabel? ¿Por qué estás ahí? O yo qué sé, estás incubando. ¿O estás ovulando? Estás tranquilita y tranquilito. Te necesito voraz. Te necesito decidido, decidida, Géminis. Tienes que actuar. Tienes que realizarte como persona. Tienes que hacer lo que te gusta en esta vida, Géminis.
Tú no vas a vivir para siempre, ni yo. Ella piensa que va a vivir como Matusalén, 300, 400 años, cariño. ¿O tú piensas? La carta del caballero de bastos y la carta del diablo al costado, cariño. La carta del caballero de bastos con la carta del diablo, cuidado con situaciones que te arrastren a un problema, Géminis. No sé por qué siento, mi querido Géminis, que posiblemente puede ser que hay una persona que va a cambiar un poco tu carácter. No vaya a ser que a lo mejor existe una persona que te está haciendo hacer cosas que tú no quieres. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero cosas que tú quieres, Géminis, que tú quieres, que te salga a ti, no por manipulación de otra persona, Géminis. Tienes que ser tú mismo y ser feliz a tu manera, Géminis. Siento que hay una persona que quiere que hagas tú algo que a ti simplemente no te convence. Si no te convence, cariño, pon límites. ¿Por qué quieres complacer a todos, Géminis? Tú no eres. ¿Tú qué te sientes? Andrómeda, encadenada ahí. Te sacrifica por tu pueblo. Va a venir el cracker, cariño, y te comerá. Y luego se van a olvidar de ti. ¿Tú por qué tienes que hacer sacrificios por los demás? Si no te van a agradecer. Es que no te van a agradecer porque cierras con la carta del diablo. Tú vas a quedar mal, Géminis. Aquí te están diciendo, tú vas a quedar mal, cariño. Ellos no, ellos van a continuar con su vida, corazón. Cuidado, cuidado con hacer favores a personas que no valen la pena y que te están obligando a hacer algo que tú no quieres. Cuidado. A ver, vamos acá más cartas. La carta del 6 de copas, cariño. Y está relacionado especialmente con la familia, con los hijos. Está relacionado con la familia y con los hijos, Géminis. Ay, mi querido Géminis, corazón, a veces el amor de madre, el amor de padre, pues simplemente es tu condena, Géminis. O tú quieres que un hijo o una hija vuelva a tu casa, o de repente, corazón, tú siempre lo estás rescatando a esta persona, porque cierras con la carta del 6 de copas, mi querido Géminis, corazón. Vamos a ver, cariño, qué me dice el oráculo. Vamos a ver qué me dice el oráculo, Géminis. El oráculo, mi querido Géminis, el oráculo. Vamos a ver, salió. Dice, responsabilidad. El número 71 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Vale. Mira, la palabra es responsabilidad. Perfecto, una palabra maravillosa. Pero quiero que mires esta carta, cariño. Aquí hay una tortuga. Esta mujer está sentada encima de esa tortuga. Esa mujer, cariño, ¿tú lo ves feliz? ¿Tú lo ves feliz, Géminis? No. Esta mujer, cariño, su pelo todo desordenado, no está ni bien vestida, está cansada, está triste, etcétera, etcétera. Tú estás sacrificando tu vida por los demás. Por los demás, cariño. Parece como que tú tienes tantas ganas de vivir y no lo haces porque te estás sacrificando por otra persona. Hay muchas cosas que el universo, que Papá Dios te tiene que dar, pero tú rechazarías todo esto. ¿Por qué? Porque te estás sacrificando por alguien. Y esto pasa mayormente con las abuelas, ¿no? Y con los abuelos. Lo siento si hay jóvenes aquí. Le dan toda la carga al abuelo y a la abuela y prácticamente ustedes continúan con su vida bien felices y al final los abuelos y las abuelas envejecen. Cuando quizás, yo qué sé, tendrían que estar con su pololo, con su polola, con su novio, con su novia, con su peor es nada, pero no, tiene que estar encerrado o encerrada por la responsabilidad, Géminis. O tú, mi querido Géminis, a lo mejor has sacado un préstamo
para poder ayudar a un familiar, ese familiar continúa con su vida y tú tienes que estar pagando esa deuda. ¿Por qué te sacrificas por los demás, Géminis? Ellos también tienen que aprender a vivir. Ellos también tienen que aprender a resolver sus problemas. A lo mejor tú lo estás haciendo un daño, cariño, porque no lo estás prácticamente dejando a ellos que maduren como hombres, como mujeres, cariño. A lo mejor tú le estás haciendo daño. Los padres con los hijos también. Tienes que vivir, Géminis. Tienes que vivir. Es cierto que tú tienes una responsabilidad de padre, de madre, pero tú también tienes que vivir. O a lo mejor, Géminis, yo qué sé, te gusta tu jefe o tu jefa. O quieres quedar bien con la empresa. Estás trabajando, corazón, 18 horas al día, cariño. Y no tienes vida. En tu casa, tus hijos ya no te dicen papá, te dicen tío. Te dicen tío porque ya no te reconocen. Y por último, mi querido Géminis, a veces pasa, mientras que tú estás trabajando por ellos, ellos están por el mal camino y luego la sociedad dice, ay, ellos son malas personas o se han metido en problema por culpa de la mamá, por culpa del papá, porque no han estado ahí, por eso que se ha vuelto rebelde. La mamá y el papá solamente trabajan y no se ocupan de los hijos. Lamentablemente eso pasa, Géminis. Tantos sacrificios para que el otro vago o la vaga simplemente pues te haga quedar mal y digan que tú eres la mala de la película, el malo de la película. Cariño, ellos también tienen que crecer como personas. Corazón, no te comprometas en deudas, Géminis. No estanques tu vida. Tú tienes que continuar con tu destino. Esta carta me dice que tú tienes muchas responsabilidades, pero no eres feliz. No eres feliz, Géminis. Ellos están siendo felices. Tú le estás haciendo feliz a ellos, pero ¿quién te hace feliz a ti, mi cascabel? Creo, mi querido Géminis, que te estás sacrificando mucho por los demás. A veces en la vida hay que ser un poco egoísta y no tiene nada de malo pensar en uno mismo, Géminis. Eso me están diciendo las cartas. Vamos a ver qué más me dice mi cascabel. Vamos a ver. O a lo mejor, cariño, tú estás trabajando para mantener a la familia y tu expareja solamente viene a comerte y luego se va. No, corazón. La responsabilidad es de los dos, no de uno, Géminis. Yo sé que tú tienes mucho carácter. Yo sé que tú tienes fuerza, que tú vas a salir adelante. Pero no es justo, mientras que el otro o la otra, cariño, está bailando samba, Brasil. Tú estás trabajando 18 horas o 20 horas al día. No. Tú te estás sacrificando por alguien y no vale la pena. Vamos a ver, corazón. A ver, mi querido Géminis. ¿Qué piensas? ¿Que te van a dar lo que es un trofeo? ¿Estás esperando, yo que sé, el Goya? El Goya, cariño. O los premios Oscar. ¿Estás esperando eso? Y no estás viviendo. Me sale la carta del 5 de espadas al costado de la carta del 6 de copas, Géminis. Hay una persona que te hace sentir mal. Hay una persona que te culpa de sus desgracias. Hay una persona que te dice que por tu culpa posiblemente la relación se terminó, que por tu culpa las cosas no han ido bien en su vida. Cariño, por Dios, Géminis, corazón, ¿qué te está pasando, cascabel? No hasta me atoro por vapor. ¿No te das cuenta que eso es manipulación? Eso es manipulación, Géminis. Hay una persona que te está manipulando. Hay una persona que a lo mejor te hace sentir mal. A lo mejor tú has cometido solo un error en tu vida. Y este hombre, esta mujer te lo recuerda constantemente, Géminis. Hay una persona, corazón, que te dice cosas que luego tú no puedes ni dormir. Seré culpable yo, Richard. Es cierto lo que dices. Debería haberle escuchado más. ¿Por qué me fui de casa? ¿Por qué lo traté así? Cariño, mira, Géminis, corazón.
Las víboras, como tú, corazón, mi cascabel, no atacan si no lo provocan. Si no lo provocan, no atacan. Las víboras están enroscadas ahí, descansando, cariño. Si tú lo provocas, te va a picar. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir, mi cascabel? Si tú de repente has respondido a esta persona o lo has dicho sus 4 verdades o has reaccionado, es porque esta persona te ha provocado. Entonces, que no se haga la víctima, cariño, porque si no, tú eres un pan de Dios. Por eso que te pongo ese ejemplo, a las víboras, cuando lo provocan, atacan. Si no, no, cariño, mi cascabel, que no te haga sentir mal esta persona. ¿Por qué te hace sentir mal? ¿Por qué de repente te culpa de todos sus problemas? ¿Qué pasa? ¿Que no puede resolver su problema solo o sola, cariño? Vive, vive, Géminis. ¿Sabe por qué te digo vive, Géminis? Porque si no vas a terminar loca y loco. Algunos ya lo están, pero vas a terminar más. Entonces, tienes que vivir, mi querido Géminis. Eso es lo que te están diciendo las energías constantemente. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, démelo. A ver. Me sale la carta de la reina, el rey de bastos, perdón. Puede ser que muchos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo. Una persona que está en la distancia o una persona, cariño, con la cual ustedes han tenido algún tipo de discusión. Puede ser de piel blanca o está muy bronceado, bronceada, ojos claros verdes, azules, color miel. Algunos cabello corto, tienen tatuajes, algunos de ellos viven cerca de la costa, cerca del mar también, me dicen las cartas. La carta del 4 de espadas. Sientes una conexión muy importante con una persona que está en la distancia. Elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca. Puede ser que tenga tatuajes. Cabello largo, negro. Está viviendo en la casa de sus padres o está viviendo de repente en la casa de su ex. A lo mejor, cariño, vosotros por eso han terminado, pero esta persona te recuerda, te piensa, Géminis. La carta de la emperatriz. Muchos de vosotros, Géminis, puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, especialmente un Virgo. Algunos de ellos tienen familia, o de repente tú, mi querido Géminis, estás esperando un hijo o una hija de esta persona, pero tú sientes que él o ella, cariño, te oculta algo, Géminis. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, una persona muy atractivo o muy atractiva, mi querido Géminis. Bendiciones de corazón, Géminis. Cuidado con las manipulaciones. Siento que hay una persona que quiere controlarte o simplemente quiere hacerte sentir mal. ¿Para qué? Para que pueda hacer contigo lo que quiera. Para que te pueda manipular, Géminis. Entonces, corazón, recuerda la frase del día. A una víbora, si no lo provocas, no te pica, cariño. ¿Vale? Te quiero, Géminis. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones de corazón.